Prepárate, estás a punto de escuchar un mensaje más del Ministerio Mundial Iglesia de Liberación y Restauración para las Naciones, con el apóstol Yamin Graham, un mensaje de liberación y restauración para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Comenzamos. El Señor les bendiga, que el Señor derrame de su gracia, de su amor sobre ustedes, allá donde se encuentren. Es una bendición nuevamente estar con ustedes a través de este medio y compartirles el mensaje de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios me dio para compartir a su pueblo y a toda persona que pueda escuchar. Le invitamos que usted se ponga cómodo, que invite a un familiar, a un amigo, a un hermano a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esto va a traer edificación a su vida, esto va a traer convicción también, esto le va a ayudar mucho para que usted crezca en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, entonces, amados hermanos, que el Señor les bendiga y es un gozo, un placer nuevamente el poderles compartir la palabra de Dios y estar al pie del Señor, en comunión con el Espíritu Santo, pidiéndole la comida, el alimento, el pan fresco para usted. De verdad, yo no le traigo un mensaje inventado por mi corazón, bajado del internet, bajado de otro o bagazo, como dicen algunos. No, Dios lo sabe y es testigo de que yo, el Señor, el Espíritu Santo de Dios, hasta que Él me da el mensaje, yo se los comparto, y este es el propósito, que usted se edifique, que sea el Espíritu de Dios hablando a su corazón, a su espíritu, para que usted se edifique. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar este mensaje. El Señor me dijo que le titulara Herederos y Coherederos, ¿sí? Usted sabe lo que es heredero, ¿verdad? Es alguien que hereda, ¿sí? Porque tiene una posición. Hereda porque tiene una posición. Heredero. Y coheredero es que hay alguien más que es dueño de esa herencia y que la comparte conmigo. Eso es ser coheredero, juntamente con otro. No puedo solo. Y es heredero de Dios y coherederos con Cristo, dice la Escritura. Pues vamos a abra su Biblia en Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 17. Y quiero que ponga mucha atención a lo que vamos a oír, porque es hermoso saber esto, es hermoso y maravilloso, y de veras que es motivante también escucharlo, pero también tenemos que saber que hay una, como una demanda o una como condición para ser herederos. Pero vamos a ver la Biblia. ¿Qué dice la Escritura en Romanos 8, versículos 12 al 17? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Hermoso pasaje de la Sagrada Escritura para nosotros meditar en ella y darnos cuenta de lo que Dios nos está hablando. Dios ha prometido una herencia a los que le aman, dice. Ahora, es una herencia, lo describe el apóstol Pedro, allá en 1 de Pedro 1, versículos 3 y 4. Ahí está la descripción de esa herencia. Sí, vamos abra su Biblia, 1 de Pedro 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué hermosa descripción que el apóstol Pedro o el Espíritu Santo a través del apóstol
Pedro da de la herencia que Dios ha reservado, dice, para nosotros, ¿sí? Esta misma palabra nos lleva a aquella promesa que Jesús le hiciera a sus discípulos y en general también a los discípulos, pues, en este contexto de la iglesia. Les dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces dice, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes y para que donde yo esté también ustedes estén conmigo. Qué hermosa herencia, qué compone toda la herencia. No voy a hacer la descripción porque obviamente ahí está la escritura de la vida eterna y todo lo demás. Pero es hermoso saber que tenemos una herencia, hay una herencia prometida. De la misma manera que Dios prometió al pueblo de Israel cuando Él estaba en cautividad, así a nosotros nos sacó de la cautividad del pecado, del diablo, del mundo, de la idolatría, y nos trasladó a su reino, pero nos ha prometido una herencia, o sea, esto es una promesa, por eso se llama promesa, porque está prometida, todavía no la tenemos, pero es una promesa que la puedes alcanzar. Esa herencia, ahí está escrito en la Biblia, Dios dejó condiciones para obtenerla, para heredarla. Entonces podemos ver a través de la Biblia cómo Dios, pero ese versículo que estamos leyendo, quiero que usted lo analice desde el versículo 1 en el capítulo 8 que leímos. Dice, de ahí de Romanos, nos habla de la manera que vive un hijo de Dios, ¿sí? Dice que los que son de la carne no pueden agradar a Dios. O sea, primeramente el versículo en sí, ahí tiene usted tiempo, vaya versículo por versículo. Yo sé que el Espíritu de Dios, si usted le pide al Espíritu Santo que le dé sabiduría y discernimiento, usted lo puede entender, que está explicando precisamente que nosotros tenemos que tener una manera de vivir diferente a la que teníamos antes, ¿sí? Ahí dice cómo viven los hijos de Dios y nos especifica exactamente, o habla más que nada, pues dice el versículo 10, si usted lo tiene ahí, 8, 10 y 11, esos dos hablan de la evidencia, o evidencian si alguien es hijo de Dios o no lo es, ahí para que usted, primero dice que no vive conforme a la carne, no el cristiano, el hijo de Dios, el verdadero hijo de Dios, porque hay personas que se dicen y no lo son. Entonces aquí nos saca de la duda a nosotros, a usted y a mí. Yo lo puedo analizar y decir, bueno, ¿soy o no soy? Aquí dice que los hijos de Dios viven así. Y vamos a ver qué dice el 10 y 11 para más o menos hacerlo más rápido. Pero ahí usted tiene tiempo de analizarlo versículo por versículo. ¿Qué dice el versículo 10 y 11? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Pero si Cristo mora en vosotros, ¿sí? Dice, pero ustedes no viven según la carne. Está hablándole a los hijos de Dios, no a los inconversos. Le está hablando a los hijos de Dios. Dice, los hijos de Dios no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que, o sea, ahí te pone a ti que analicemos nuestras vidas, nos pone a nosotros a analizar nuestra vida. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Dios. En primer lugar, este pasaje nos está diciendo, el Espíritu Santo nos está diciendo, primeramente tienes que ser hijo, no puedes ser heredero sin que seas hijo. ¿Sí me estoy explicando? Por eso dice, y si hijos, herederos, o sea, primeramente es hijos. Yo tengo que ver, usted tiene que darse cuenta si usted es hijo, si está viviendo de acuerdo a lo que estableció el Espíritu Santo de un hijo. ¿Cómo vive un hijo? Conforme al Espíritu. Así dice. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se da cuenta? ¿Y qué es el Espíritu de Cristo? Es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es el Espíritu de Cristo.
La palabra de Dios es el Espíritu de Cristo. O sea, dice, si alguien no tiene palabra de Dios en su corazón, no es de Cristo. ¡Wow! Eso es el Hijo de Dios. Por eso, nosotros necesitamos el testimonio del Espíritu. Sí, o sea, para saber que si usted y yo somos hijos, necesitamos el testimonio del Espíritu. ¿Quién le dijo a usted que es hijo? El pastor. ¿Quién le dijo a usted que usted es hijo de Dios? No, yo digo que soy hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay? Amén. ¿Quién le dijo que usted es hijo? Pues yo creo. No. Tiene que haber el testimonio del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así lo dice la Escritura. Así lo dice la Escritura. Por eso el versículo 14 dice: y todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¡Wow! Esto es una condición. No es nada más de que usted diga, es que yo soy hijo de Dios porque yo ya acepté a Cristo. Un momentito, está bien lo que usted me dice, lo que usted ha hecho, pero ¿quién le dijo a usted que usted es hijo de Dios? ¿El pastor? ¿La Escritura? No, el que inspiró la Escritura. ¿No dice así? Y todos los que son guiados, por el Espíritu Santo, guiados, que no haces nada que el Espíritu de Dios no te diga. Tristemente, en la actualidad hay miles de personas que dicen, Dios me dijo, así dice Dios. Lo dirá en la Escritura, pero no se lo ha dicho Dios a él. Y usted dirá, bueno, ¿qué no la Escritura fue dejado para? Sí, exactamente, fue dejado para eso, pero escuche bien, pero el Espíritu de Dios no ha muerto. No está muerto, el Espíritu de Dios está vivo. El Espíritu de Dios ve, sabe, oye, escucha, y todo lo demás lo hace Él. Salva, sana, restaura, libera. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Y da testimonio de los que son. Y quiere guiar a la iglesia. Para eso se quedó Él ahora. Jesucristo estuvo los 3 años y medio en su ministerio guiando a un grupo de 12 hombres para entrenarlos acerca del reino de Dios. Se fue y vino el Espíritu Santo para quedarse. Tiene más de 2000 años que el Espíritu de Dios está en la tierra para hablar con los hijos de Dios, pero nadie lo encuentra, nadie le hace caso. ¿Saben por qué? Porque cada quien vive a su manera. Y por eso dice, Él quiere guiar, Él es guía específico. El reino de Dios no lo conoce el hombre. El reino de Dios lo conoce el Espíritu Santo. Y eso es lo que el rey David decía: me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Es lo que el Espíritu de Dios hace. Para que alguien sea hijo, para que alguien sea heredero, primero tiene que ser hijo. Y para que alguien sea hijo, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Si no, no es hijo. Es alguien que se dice hijo, pero no lo es. Porque el Espíritu Santo da testimonio, dice, a nuestro espíritu. ¿Qué dice el versículo 16 ahí? Ahí mismo versículo, el 14 dice que, y todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y qué dice el 15, perdón? 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Quién da testimonio? El Espíritu. No da testimonio el hombre. No mi boca. No mi boca. No tiene que decir, yo soy hijo de Dios, amén. No. El Espíritu da testimonio. ¿A quién? A mi espíritu. ¿Sí? De que soy un hijo de Dios. Qué hermoso es escuchar del Espíritu Santo que te diga hijo, o que te llame siervo. Eso es hermoso, eso es lo más hermoso que podemos escuchar. Pero muchos ya se acostumbran con que el pastor les diga que son hijos de Dios, con que lo hayan aprendido en un mensaje. Soy hijo de Dios, punto. No. Tiene que haber un testimonio del Espíritu Santo. Ahí lo dejamos, hijos. Si es que tú eres hijo, tú tienes derecho a la herencia. Cuando la promesa Dios se lo hizo a la simiente de Abraham, no a todas las simientes, solamente a la simiente de Abraham. Ese es un ejemplo de la iglesia, ¿sí? Había más humanidad, había más personas, sí, pero solamente Dios trató con Abraham y a su descendencia hizo la promesa. Lo saca de Egipto, de casa de servidumbre, de las tareas pesadas, de la esclavitud, de la pobreza, de la miseria. Lo saca de ahí Dios con grandes hechos y portentos que usted sabe y conoce la Escritura, ha leído. Y Dios le prometió una tierra que fluía leche y miel, ¿sí o no?
Dios se las prometió. Dios le prometió una tierra que fluye leche y miel. Y precisamente, pero les dijo, les dijo, ¿saben qué? Van a salir de aquí. Y todos dijeron, amén, queremos. Obviamente, usted sabe cómo salió el pueblo de Israel de Egipto, contentos, con riquezas que nunca habían tenido, la libertad que nunca habían experimentado. ¿Cuántas cosas? Vieron la gloria de Dios. De día era columna de nube, de noche era columna de fuego. El mismo Espíritu los guió por el desierto. Dios mismo fue su protección. Les abrió el mar rojo. Toda la historia usted la sabe, ¿sí? Porque ellos tenían que ir a heredar una tierra entre Egipto y la tierra que fluía leche y miel. Había un mar que atravesar, había un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y escorpiones, donde no había agua ni pan para que se sustentaran, solamente la mano de Dios lo podía hacer. Así que entre Egipto y la tierra prometida era una gran distancia. Tenían la promesa, la herencia todavía no. La herencia la tenían que heredar a través de lo que tenían que pasar, los obstáculos que existían, ¿sí? Y ellos, usted sabe cómo los sacudió el miedo, el temor, usted sabe lo que pasó. Y vemos que un pueblo que salió de Egipto con la esperanza de heredarla, no heredaron. Y más adelante vamos a ver por qué razón no la heredaron. No heredaron. Había una herencia, pero no la heredaron. La heredaron sus hijos. ¿Sí me estoy explicando? Ellos no. Y mucha gente piensa que nada más, pues ya me dijo, no, Dios tiene una herencia para mí, pero no es nada más así. Tenían que hacerse guerreros, convertirse, después de que eran solamente ladrilleros que hacían ladrillos, eran personas artesanos que hacían ladrillos. Ellos no sabían usar armas. Tenían que convertirse en guerreros. Mucha gente llega, lo único que aprende en la iglesia es a leer la Biblia y a orar, pero no sabe a guerrear, no aprende. Todo eso tenemos que entenderlo. Para heredar la tierra prometida no se da un brinco nada más. No se acepta nada más. Se pelea. Por eso la Escritura dice en un pasaje de allá de Hechos, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Esa es la herencia, el reino de Dios. Esa es la herencia. ¿Y cómo se entra? A través de muchas tribulaciones. ¿Cómo? Por ser hijo. Por ser hijo. Y mire, es más, el mismo pasaje que usted está leyendo, si tiene el versículo 17 a la mano, ahí dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que, otra vez de nuevo la palabra, mire, arriba en el versículo 10 que usted leyó, dice, y si alguno no tiene si es que el Espíritu de Dios mora, si es que, esa palabra ¿qué es? Es una condición. ¿Lo están viendo? Ábrala ahí en el versículo 10 dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí abajo en el 17 dice, si es que padecemos juntamente con Él. Obviamente está hablando de una condición. Está hablando de una condición. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Usted se puede hacer un lado de esa promesa, de esa condición que Dios puso. No se puede. Qué bueno, Señor. Yo no tengo que padecer. Yo soy un hijo de Dios y no tengo que padecer. Así, un momentito, mira lo que dice ahí. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Mira lo que dice el Espíritu Santo, no el hombre. El hombre no cambia la transversa para que tú te sientas cómodo y sigas tu vida como estás y sigas asistiendo a la iglesia y sigas dando tu diezmo y tu ofrenda y sigas manteniendo a los que están ahí. No. Dios te abre los ojos hoy y te dice, mira lo que es. Si quieres ser heredero y coheredero con mi Hijo Jesucristo, tienes que padecer. Porque aquí dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo hablaba tan abiertamente? Decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Pero padecer por predicar el evangelio, por llevar las buenas nuevas. Porque si usted nomás va a la iglesia, ¿quién lo va a asustar a usted? A nadie. Al diablo le da gusto que usted vaya a la iglesia y no haga nada. Haga guerra y va a ver que si no tiene persecución, va a tener problemas en su vida. Por eso Jesús dijo. Por eso Jesús fue claro cuando dijo, estas palabras les he hablado para que en mí tengan gozo. En el mundo van a tener aflicción. Van a tener aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Pero es por la palabra.
O sea, cuando dice esto, habla de tu conducta, comportamiento, tu carácter, tus reacciones cuando te hacen algo. O sea, por ser persona buena vas a ser perseguido. Por hablar la verdad vas a ser perseguido. La verdad crea enemigos gratis. Cuando tú hablas la verdad tienes enemigos gratis en la propia iglesia. ¿Para qué sales al mundo si ya tienes enemigos ahí, verdad? Y esto es lo que Dios nos dice. Y se dice, si lo está leyendo ahí, dice, entonces ahí están las condiciones. Si es que, cuando dice si es que es una condición. Dice, o sea, si es que tú traes esto, si es que tú vienes con esto, si es que me traes esto. Si no, eso es una condición para algo. Y aquí dice Dios, ¿quieres ser heredero y coheredero? Amén, Señor. Bueno, dice, si es que padeces juntamente como mi Hijo Jesucristo. Wow. Entonces, las evidencias de hijos son primero, y eso es en el versículo 9, ¿verdad? Perdón, ahorita le decía el 10, no es el 9, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es en el 9, perdón, ¿sí? El Espíritu de Cristo es la palabra de Dios morando en el creyente, ¿sí? Morando en el corazón, para llevarlo a obedecer a Dios. Por eso la Escritura es la palabra de Dios en el corazón. Es vida. La palabra de Dios es vida. Produce vida. Esa es la que produce el nuevo nacimiento. Cuando una persona nace de nuevo es por la palabra de Dios, porque está viva. La palabra de Dios se llama semilla. Lo que el hombre deposita en el óvulo de una mujer se llama semen, simiente, de la palabra simiente, semen. Y es semilla, es lo mismo. En lo físico es el semen, en lo espiritual es la semilla, la palabra de Dios que te da vida, vuelve a nacer la persona. Por eso Colosenses 3:16, ¿qué dice? Abra su Biblia ahí para que usted vea lo que hace la palabra de Dios. Eso es vida, produce vida, mire lo que hace. Y en lo que pide. Eso es una demanda del Espíritu Santo hacia usted y hacia mí. Esa es una demanda de Dios hacia mí y hacia usted. ¿Qué dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Mire lo que produce la palabra de Dios. Esa es la evidencia de un hijo de Dios. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia, porque eso es vida. Eso es vida. Dice, para que de esa manera ustedes puedan cantar salmos, himnos, cánticos espirituales. Y eso va a hacer que tú exhortes a otro, que tú enseñes a otros y a ti mismo. La palabra de Dios, por eso Jesús, siempre voy a repetir ese versículo donde Jesús dijo, la carne, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Qué es espíritu? Bueno, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que produce vida en nosotros. Y eso me hace que yo tenga la evidencia de ser un hijo de Dios. Esa es la evidencia de un hijo de Dios, que hace lo que dice la Escritura. Todos queremos la herencia que Dios ha prometido, pero muchos no sabemos las condiciones para recibirla, ¿sí? Y eso precisamente yo quiero que entendamos que dice la Escritura en Efesios 1:5, cuando habla de que Él nos adoptó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos para alabanza de la gloria de su nombre. Nosotros tenemos que alabarlo día a día. Nosotros fuimos creados para su placer. Fuimos creados para su placer. Entonces todo eso incluye lo que yo tengo que hacer porque tengo una herencia que voy a heredar. ¿Sí? La herencia ya está reservada. Yo tengo que esforzarme día a día para conseguir la herencia. ¿Sí? Eso es lo que Jesús, eso es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Esfuércense, sean valientes. Le dijo a Josué, perdón. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero primero les dijo,
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Siempre, siempre, siempre Dios manda esto. La evidencia de un hijo. Ahora, ya soy hijo, bueno, pues ahora tengo que ir hacia la herencia. Estoy viviendo como hijo y mi meta es alcanzar la herencia que Dios ha reservado en los cielos, ¿sí? Y yo quiero que usted y yo entendamos esto. Los requisitos que demanda la herencia, ya lo vimos ahí arriba. Primero tenemos que ser hijos. Y luego dice, para heredar, dice, herederos de Dios. Fíjese, para heredar, ¿qué necesito? Yo necesito tener buenas obras, hacer buenas obras. No, quiero que usted entienda, y por favor no se malinterprete, porque quizás hay unas personas que lo hayan malinterpretado. Cuando la Escritura dice en Efesios 2, 8 y 9, y al 10, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esto habla de la forma que una persona se salva. Yo, si usted es salvo, yo no soy salvo por obras que yo haya hecho. Ninguna obra que yo haya hecho, ninguna acción que yo haya hecho o haya vivido me hace salvo. Solamente el sacrificio de Cristo, y es gratis. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, dice el 10, ahí está hablando del propósito. ¿Para qué me salvó Dios? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. O sea, fui salvo no por obras, pero fui salvo para obras, para buenas obras. ¿Sí me está escuchando? No sea como aquellos que dicen, no tienes que hacer nada, y aparecen en el infierno, y ahí los están maldiciendo por la eternidad. Pero yo vine a decirle la verdad de parte de Dios. Dios me va a pedir cuentas a mí, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, que si yo no les estoy hablando la verdad. Esta es la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios. Dios te salvó a ti y a mí. Nos salvó para que hagamos buenas obras. Esas buenas obras me van a ayudar a mí a heredar. Escuche bien. Eso te estoy diciendo. Eso dice la Escritura. Anótelo, subráyelo. Si usted tiene un marcatextos, ahí su Biblia, esa palabra. Para buenas obras. Arriba donde dice no por obras, también subráyelo. Pues dice no por obras. Y aquí dice para buenas obras. Para que no se malinterprete. No por obras fui salvo, pero fui salvo para buenas obras. ¿Sí me escuchó? Es muy sencillo de entender. Hagamos lo que hagamos, va a determinar si soy hijo o no, pero también si voy a heredar. Vamos a, más bien, la Escritura dice en Mateo 5, versículo 16, hablando de las buenas obras, ¿sí? Dice, así alumbre vuestra luz, hablando de nuestras acciones que hagamos, de las obras que hagamos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿para que qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fuimos creados para su gloria. ¿Cómo lo glorifico? Con las buenas obras. No, porque es fácil decir con la palabra. Por eso Dios dice, el apóstol Juan decía, ahora sí como decimos en el contexto mundano, de lengua me como un plato. El apóstol Juan dijo, no amemos de palabra o de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque es fácil decir, gloria a Dios, pero mis hechos dicen lo contrario. Y así dice la Escritura en Tito 1:16, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así está escrito en la palabra de Dios. Y así somos muchos de nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Porque pensamos que con decir, yo voy al servicio y alabo a Dios, levanto, hago todo lo que sea porque haya servicios. Eso no. Mi vida personal, yo debo ser una alabanza caminando. Yo debo hacer que con mis acciones diarias la gente diga, verdaderamente ese es un hijo de Dios. Verdaderamente ese hombre conoce a Dios. Verdaderamente ese hombre le sirve a Dios. Verdaderamente ellos son de Dios. Verdaderamente ellos le tienen temor a Dios por lo que hacemos, por nuestras obras. Diga conmigo, por nuestras obras. Es por nuestras obras. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Con nuestras buenas obras. Entonces fuimos salvos para buenas obras. Y las buenas obras, ¿cuál va a ser la recompensa de mis buenas obras? La herencia que voy a tener, la herencia que voy a heredar, ¿sí? De las buenas o malas obras que
que nosotros hagamos va a determinar si heredo o no lo que Dios... Mire, vamos a leer Mateo 25, está un poquito largo, pero quiero permitir que me permita el tiempo, 25, 31 al 46, está un poquito largo. Vamos a ver los versículos, quizás algunos los omitamos, pero el propósito es aquí saber si las buenas obras sirven o no, porque aquí está hablando de que Cristo es el buen pastor, usted lo sabe, ¿verdad? Bueno, perfectamente, y un día Él va a apartar de todos los que lleguen, va a apartar a algunos a su derecha y otros... Vamos a ver, ¿por qué los va a apartar así? Vamos a ver qué es lo que hicieron estos hombres. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, o vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. ¡Wow! Como dijo una persona, más claro ni el agua. ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué está demandando esto? Buenas obras. ¿Qué hacemos tú y yo con las personas así? ¿Que estás esperando que Cristo se enferme, que Cristo baje del cielo y se acueste en una cama para ir a verlo? Está diciendo el Espíritu Santo de Dios: si tú no ves a tu prójimo como a Cristo mismo, tú no vas a heredar. Me está hablando a mí y a ti el Señor. Por eso un hombre le dijo: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este es el más importante: amar a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El que asesinó a tu padre, a tu hermano, el que te violó, el que hizo lo peor contigo. Todos son mi prójimo, todos. El homosexual, el homicida, el narco, qué sé yo, la lesbiana, la prostituta, todos son mis semejantes, es mi prójimo. Y tenemos que amarlos. Mi enemigo, el que se dice mi enemigo, debe ser mi amigo, mi prójimo. Yo le tengo, dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Qué hacemos nosotros? Date cuenta en este momento, tú analiza. ¿Vas derecho a tu herencia? ¿O vamos derecho al infierno? ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué grupo estaremos? ¿En el de la derecha o en el de la izquierda? Porque si tú no visitas al enfermo, si tú no visitas al preso, si tú no le das al hambriento,
si tú no cubres al desnudo, si no extiendes tu mano al pobre, al necesitado? ¿Qué estamos esperando? ¿No acaso por eso le acabamos de leer el pasaje que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos? Nosotros tenemos que hacer obras no para que nos aplaudan o nos reconozcan, sino buenas obras porque debemos aprender esa actitud. No la hacemos: yo soy mezquino, yo no sé usted, pero yo soy mezquino. He visto a gente necesitada y no extiendo mi mano. Todo el tiempo espero que me den. Cuando Jesús le dijo al apóstol Pablo, porque no está escrito en los evangelios, pero el apóstol Pablo dice que así le dijo Jesús, dice en el libro de los Hechos, dice: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque el que da está sembrando para el reino. Pero nosotros, entre más tenemos, más queremos. Esa es la doctrina que nos ha enseñado el diablo y lo creemos, y no le creemos a Dios. Dios nos está diciendo: si tú no ves a tu prójimo, a tu semejante, como a mí mismo, tú no vas a heredar. Tú no puedes heredar. David, por eso se le llama el hombre conforme al corazón de Dios. Mire lo que le hizo Saúl. Mire cómo lo persiguió, lo quiso enclavar en la pared. Cuántas cosas le hizo. Le quitó su esposa, su propia hija se lo quitó y todo lo demás. Lo persiguió como si hubiese, como él decía, como si persiguiera una pulga, dice. Pero mira la expresión de David: el ungido de Jehová, mi Señor. Wow. Y cuando él muere, él preguntó, le dijo: ¿no hay un hijo de la descendencia de Saúl con quien yo haga misericordia por amor a su padre? No dijo: si hay alguno de por ahí de Saúl, avíseme porque lo voy a dar cuello de una vez porque me las deben. No dijo eso. Eso no lo hacen los hijos de Dios. Los herederos, los que queremos ser herederos y coherederos con Cristo, tenemos que tener esto. ¿Sí me estoy explicando? Por eso dijo Jesús: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Hereden, herencia, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Ya está preparada la herencia. Aquí es donde entra la misericordia, donde entra el amor a nuestros semejantes. ¿Se acuerda lo que dice Lucas 10:30? Quiero que lo lean, por favor. Lucas 10, versículo 30. ¿Sí? En este pasaje, si usted tiene tiempo ahí en casa, léalo, por favor. Si todo el pasaje habla del buen samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Bien, ahí lea todo el pasaje. Dice que este hombre quedó, lo dejaron a un lado del camino, medio muerto, agonizante, y pasó un levita y luego un sacerdote, que significa los religiosos. Lo vieron, pero como no era judío, como no era su conocido, para él no era su prójimo. No, yo ni lo conozco, saber, ni a la iglesia va. No, yo sé los mandamientos de Dios, la Torah me la sé, él no sabe nada, ni... O sea, los religiosos siempre buscamos que si es como nosotros. No toques porque te vas a contaminar. Dice que pasaron de largo, permitieron que él se iba a morir. Pero venía un hombre, un samaritano, que no era religioso, pero tenía un corazón como el corazón de Dios. Y venía montado en su cabalgadura, se baja. Mire, le dio lo que era de él. Se baja, le dio su tiempo. Le dio de su aceite, le echó aceite, vendó sus heridas, le quitó todo, o sea, lo levantó, lo montó en su cabalgadura. Ahora él caminó y el otro iba arriba de su cabalgadura. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso lo que hizo Jesús. Pero nosotros sí queremos la herencia, pero no queremos hacer lo que Jesús hizo. No queremos hacer lo que Dios dice que hagamos. Debemos amar a nuestros semejantes. No importa cómo sean, cómo nos traten, no importa, tenemos que amarlos. Y tenemos no solamente amarlos porque decir, yo lo amo, dale. La evidencia de amor es dar. Porque Dios dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio, amar es dar. Por eso el apóstol Juan decía, de lengua me como un plato. ¿Cuántos le he dicho yo que los amo? ¿A cuántos? Pero ¿a cuántos les he dado?
¿Verdad que fácil es decir te amo? Pero ¿cuánto cuesta decir te bendigo porque te amo? Y esto es lo que hizo este hombre. Mire, lo llevó, buscó un lugar, un mesón, dice la Escritura, lo llevó ahí, alquiló un cuarto, le pagó al mesonero, él mismo lo estuvo curando mientras pudo, y después le dijo al mesonero, ¿sabes qué? Cuídamele, por favor, y te voy a dejar dinero, te voy a pagar, pero si aún no alcanzara el dinero que te dejé para cubrir sus gastos, cuando yo regrese te voy a pagar todo. ¡Wow! No, nosotros si damos, lo estamos hasta publicando, hasta ahorita que hay manera de publicar en Facebook. Le ayudé a la persona, le di 200 pesos porque necesitaba. Miren lo que hice, hasta toman fotos. Por eso el Señor dijo, que no sepa tu izquierda lo que hizo tu derecha. No hagas tocar trompeta cuando des algo. Pero eso nos gusta a nosotros, el aplauso. ¡Wow! Ahí viene el hombre de Dios que le da a los que necesitan. No, jamás, dice la Escritura. Pero tú y yo queremos la herencia. ¿Sí la quieres? Yo sí la quiero. Y hay que esforzarnos por eso, hay que corregir los errores que hemos hecho, hemos venido cometiendo. Y Jesús dice, por cuanto lo hicieron a uno de esos, Dios te está diciendo a ti y a mí, me está diciendo, ¿sabes qué? Lo que le has hecho a ellos, a mí me lo has hecho. Wow. Por eso cuando Él dijo, ay del mundo y los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel quien haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí! Más le valiera no haber nacido, más le valiera que se atara una piedra de molino al cuello y se arrojase a lo profundo de la mar, que lo que le espera de lo que le voy a hacer. ¡Ay, Dios mío! Es una sentencia, no es cualquier cosa. Es una sentencia hacia todo aquel que se atreva a ser tropiezo para los creyentes o no creyentes. Por eso el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo escribe en Corintios y dice, no sean tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ay, Dios mío. Y a veces nos convertimos en tropiezos de nuestros propios hijos, de nuestros propios familiares, de nuestra esposa, de las esposas de sus esposos, tropiezos. Ay del mundo, dice Dios, dice Jesús. Dice Jesús, a mí me lo hiciste. Todo lo que tú lo has hecho. Así que tú ponte a pensar en este momento a cuántos les has dado la espalda. Tú sabes que alguien está necesitado, que en este momento necesita de ti. Ayuda económica, oración, qué sé yo. Necesita. Y no lo has hecho. Y quieres recibir una herencia, y si te vas a presentar ahí porque vas a querer, vas a llegar, porque así dice la Escritura, van a llegar ahí todos buenos y malos. Y entonces va a decir, vengan, va a apartar a unos a su derecha, a otros a su izquierda. No quiero que solamente lo veas de manera emocional, míralo desde el punto de vista espiritual y créelo, así va a suceder. Así está escrito, ¿qué quieres que hagamos? No es una prédica de hombre esto, es la palabra de Dios que va a llegar a tu vida. Está llegando a tu espíritu mismo y diciéndote, pero tienes que grabártelo y vivirlo día a día, decir, mis semejantes son aquellos que... Yo no les voy a contestar mal porque le estoy contestando a Jesús, pero Señor, ese es un malvado, ese soy yo, ese me representa a mí. De maldad no, porque fue creado imagen y semejanza a Dios. De hecho, por eso la Biblia dice, hasta cuando hablamos. Dice que la lengua es un miembro puesta en nosotros llena de veneno mortal y que inflama la... Dice, con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres que son hechos imagen y semejanza de Dios. O sea, está diciendo Cristo, con ella me maldicen, bendicen y me maldicen a través de las personas de lo que ustedes hablan. O van a decir, ¿qué va a hacer Cristo ese hombre? Porque no lo entiendes. Porque lo estás viendo desde el punto de vista humano. No lo estás viendo desde el punto de vista de Dios. Debemos de considerar a los demás como si fuéramos nosotros mismos. Por eso dice la Escritura en Gálatas 6:1. Hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando nosotros juzgamos, ¡guau! No, somos los fariseos de aquel tiempo. Que el hermano esto, que la hermana lo otro, y que aquellos inconversos, y que no. Somos peor que ellos, peor que ellos. Queremos sacar la paja
del ojo de las personas cuando nosotros tenemos una viga atravesada. Qué tristeza, ¿verdad? Amada iglesia del Ministerio Mundial, que el Señor Jesucristo en su infinita misericordia le plació poner en este lugar y escogerme a mí como un instrumento para llevarle el mensaje a usted. Cambiemos nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, de actuar, de reaccionar, de comportarnos. Por favor, seamos diferentes. Modelémosle al mundo a Cristo. Amemos a todos por igual. Y no amemos de lengua, sino amemos en hecho y en verdad. Empecemos ya. Es tiempo de empezar a amar como Dios dice que debemos amar. Amar es dar. Y recuerde usted que es más bienaventurado dar que recibir. Pero para nosotros, ¿qué es más mejor? Recibir. Amén, gracias, Dios le bendiga. Qué bueno, pero no. Dice Dios, mejor da. Y no esperes aplausos, reconocimientos por lo que hagas. ¿Sí? Y entonces, esta herencia, hermanos, demanda obras para ser entregada. Y eso así dice. Venid benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Mire, el pueblo de Israel recibió la promesa de la herencia. No recibió la herencia, recibió la promesa. Primero se recibe la promesa y al último la herencia. ¿Sí me explico? Usted y yo tenemos la promesa. De nosotros depende si alcanzamos la herencia. ¿Sí me estoy explicando? Dice... Quiero que vaya a Hebreos 3, versículos 17 a 19. Está hablando del pueblo de Israel. Mira lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue lo que no les permitió a ellos heredar? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Wow. ¿Qué hizo que ellos perdieran la promesa? No creyeron. Usted ya escuchó este mensaje. Usted puede decir, yo sí lo creo. O puede decir, no es cierto, a mí me lo enseñaron diferente. Perfecto, no hay problema. Pero que quede claro, yo cumplí con compartirle lo que Dios dice, con lo que el Espíritu Santo de Dios le está hablando a su amada. Lo que el Espíritu Santo de Dios le está hablando a la novia del Cordero. Le está diciendo, esto es lo que demanda el esposo. Esto es lo que demanda el novio. Porque Israel cometió un error. Dios los llamó y en lugar de caminar Dios con ellos contento, Dios caminó con ellos, estuvo disgustado con ellos. Llegó al punto de que les dijo a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Sigue con este pueblo tú. Y mi ángel va contigo, pero yo ya no. ¿Y sabe qué le dijo Moisés? Señor, si no vas a ir conmigo, yo tampoco me voy a mover. Porque ¿a dónde voy a ir yo con esto? Y así fue la súplica de Moisés, de manera que Dios le dijo, está bien, Moisés, solo que ahora voy a hablar contigo y ya no voy a hablar con ellos. ¿Sabes por qué? Porque si yo sigo con ellos los voy a destruir. El Espíritu Santo de Dios es muy sensible. Y nuestras acciones, nuestras obras hacen que Él se aparte de nosotros. Es triste, ¿verdad? Qué triste es, ¿verdad? Saber que nosotros tenemos una promesa y tenemos una herencia por alcanzar, pero a veces la incredulidad, la desobediencia hace que la perdamos. Por eso el mismo escritor de Hebreos, que es el Espíritu Santo que inspira, Hebreos 3, versículo 12 y 14 del mismo capítulo 3, versículo 12 al 14, ¿qué dice? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándoos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén.
Algo te puede engañar y te puede desviar del camino. Si tú tienes la promesa, procura alcanzar la herencia. Por eso dice, a ese pasaje está hablando ahí. ¿Sí? Que no haya en vosotros un corazón malo de incredulidad que nos aparte del camino del Señor hacia donde voy. Dios Jesús quiere que tú y yo lo alcancemos. Y te voy a decir dos cosas antes de concluir con esto. Hay algo importante que usted y yo tenemos que entender. ¿Sabe qué es? Dos cosas indispensables para poder alcanzar las promesas que Dios nos ha dejado. Ahí está en Hebreos 6, versículo 11 y 12. Dos cosas importantes que usted no debe olvidar. Hay una herencia que alcanzar. Tenemos ya la promesa, ya la tenemos. No, ya la tenemos. La promesa es para todo aquel que viene a Jesús. Pero la herencia es solamente para los verdaderos hijos. ¿Qué dice Hebreos 6, 11 y 12? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. ¿Qué se necesita para heredar la promesa? La promesa, la herencia, pues. Se requiere fe y paciencia. Fe para soportar las pruebas, las tribulaciones que vienen. Paciencia para esperar, porque no es cuando tú y yo queramos, es cuando el Señor lo diga. Fe y paciencia, las dos palabras unidas formaron la palabra perseverancia. Eso es lo que usted y yo necesitamos, ser perseverantes, esperar en el Señor. ¿Sí? El apóstol Pablo le decía a Timoteo, le escribía y le decía, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, obrero que hace obras, que no tiene nada de qué avergonzarse. Cuidado, tú y yo podemos ser avergonzados en ese día. Pero desde hoy empecemos. ¿Qué le parece? Si hoy usted toma una decisión y le dice, Señor, yo voy a empezar. Voy a empezar con los de aquí a mi lado, en primer lugar. Yo tengo que ser luz en mi casa para hacer luz allá afuera. Porque hay muchos que somos como el refrán que dice, candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Verdad? Eso es lo que somos muchos. Pero yo sé que usted no. Pero muchos de nosotros sí. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos luz. Por eso dijo Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hay una herencia para heredar. Solo que hay que hacer, volvemos al punto que dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cambiemos nuestra manera de ver las cosas, de ver a nuestro prójimo. Cambiemos la manera de verlos, por favor. Y empecemos a ver a Cristo en cada persona, para que podamos extenderle nuestra mano y aprendamos a extender la mano. ¿Cómo le dicen a las personas que no dan? Les llaman codos, ¿verdad? Porque están así. Quiere decir que todo el tiempo andan así, lo agarran para ellos. Pero empecemos a ejercitar este músculo y empecemos a dar. Y esto va a traer bendición. Esto va a traer bendición, mucha bendición. Este mensaje exclusivamente, el Espíritu de Dios sabe por qué me dijo que lo compartiera. Sabe que el pueblo tiene una necesidad de empezar a hacer las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Y es las obras que producen luz, para que la gente glorifique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué le parece si usted empieza ahí en este momento? Si usted dobla sus rodillas y le empieza a decir a Jesús, Señor, qué vergüenza si en este momento me llamaras a cuentas. Yo sería excluido de la herencia que tienes para todos aquellos que te aman, para tus hijos. Imagínese en un momento, ¿dónde quedaría usted? Si en este momento usted partiera, ¿dónde aparecería? ¿En qué grupo? ¿Los de la derecha o la izquierda? Solamente vea eso. Pero si usted es una persona muy buena, que usted no deja pasar inadvertido al necesitado, al pobre, al mendigo, al homosexual, a la prostituta, a quien sea, que usted no tiene enemigos, usted no ha maldecido a nadie con su boca, aunque le hagan daño, ya no tiene que hacer nada, ya solo espera el día de su partida porque su herencia le está reservada. Pero si usted es como yo, que hemos fallado constantemente, continuamente a Dios, creo que es el momento que usted doble rodillas y se humille delante de Dios y le diga, Padre,
Empieza conmigo, Señor, por favor. No señale a nadie más, no diga, Padre, te pido por mi esposo, mi esposa, que es así, que es mala, que es malo, o mi hijo, mi hermano, que es malo. No vea a nadie. Primero véase usted mismo, sáquese la viga de su propio ojo, y entonces podrá ayudarle a otros a sacar su paja. Dios quiere que usted y yo seamos herederos de Él y coherederos con su Hijo amado. De verdad que Él lo anhela. Él mismo lo ha dicho, no fue el hombre, es Dios mismo diciendo: quiero que sean herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero tienen que padecer esto. Muchos tenemos que padecer necesidad por dar, necesidad por un breve tiempo. ¿Sabe qué hizo Jesús? Se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Jesús dijo: no se acumulen tesoros en la tierra. Pero ¿qué hacemos? Tenemos cuentas bancarias y el pobre se está muriendo de hambre, de necesidad. El Señor tiene propósitos muy grandes para todos y cada uno de nosotros. Humíllese delante de Dios y que el Espíritu Santo de Dios traiga convicción a su vida. Que el Espíritu de Dios ministre su vida. Iglesia amada, novia del Cordero, el Señor quiere que te purifiques, que te prepares, porque viene pronto. Prepárate, iglesia. Prepárate haciendo buenas obras, porque ellas van a determinar si vas a ser heredero y coheredero o no lo serás. Que el Señor bendiga todas las vidas de aquellos que están viendo, escuchando este mensaje. Que el Señor ministre tu vida, tu espíritu, tu mismo corazón. Que tú te humilles, te quebrantes y le digas a Dios: voy a empezar, Señor. No te preocupes en los años que hayan pasado, que no te hayan enseñado esto. De aquí en adelante sí empieza a preocuparte, porque el Espíritu de Dios trajo esta palabra a tu vida. No para que te espantes, no, sino para que entiendas el propósito para cual Él nos llamó y nos escogió para su gloria. Bendito sea su santo nombre, y que el Señor les bendiga grandemente.